Buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre la tutela cautelar en el Código Procesal Civil. Esta es una clase pregrabada en virtud de que tenemos algunos inconvenientes para dar la clase a la hora establecida expresamente. Hoy vamos a hablar de la tutela cautelar en el Código Procesal Civil. Hay que tener claro que la tutela cautelar, las medidas cautelares que se regulan en el Código Procesal Civil del artículo 77 en adelante, constituyen un instrumento procesal puesto a disposición de las partes para evitar los efectos negativos que se puedan producir durante la pendencia del proceso. Tenemos claro que el proceso civil, los procesos en general, normalmente tienen una duración importante y hay que tener claro que durante ese tiempo perfectamente pueden producirse efectos negativos para la parte que demanda, pues hay circunstancias, hay situaciones que pueden desaparecer durante el transcurso del proceso. Entonces las medidas cautelares tienen esa finalidad importante. En la doctrina se habla de que las medidas cautelares tienen muchas finalidades. Tienen una finalidad preventiva, o sea, evitar la pérdida, alteración, daño actual o potencial del derecho que se hace o se pretende hacer valer. Tienen finalidades asegurativas, o sea, asegurar los resultados futuros del proceso. Pueden tener naturaleza conservativa, o sea, conservar o consolidar situaciones jurídicas ciertas o posibles. Pueden ser innovativas, o sea, con una medida cautelar se puede alterar el estado de hecho o de derecho existente. Por ejemplo, ordenar el cese de una actividad contraria a derecho o que se retrotraigan los efectos de una actividad. Por ejemplo, que se haga o se deje de hacer algo. En alguna oportunidad yo tuve la posibilidad de tramitar una medida cautelar que tenía como finalidad retirar del mercado unos medicamentos que estaban resultando dañinos para la población. Bueno, esa es una orden de cese de una actividad que por afectar derechos de los ciudadanos se entendía contraria a derecho. Y también existen las medidas cautelares muy discutidas, muy discutibles, que a veces cuando se piden o se van a decretar, provocan dificultades para su emisión. Y son las medidas cautelares que tienen como finalidad adelantar total o parcialmente los efectos de un pronunciamiento judicial. Prácticamente es un adelanto de la sentencia, de lo que se está pidiendo en la sentencia, y la doctrina acepta que es posible en algunos casos muy especiales dictar medidas anticipativas. Las medidas cautelares son, por eso lo estamos viendo al principio del curso de Procesal Civil 2, en realidad este es un tema general porque las medidas cautelares se pueden decretar en cualquier tipo de proceso y se pueden decretar durante el procedimiento. También se pueden decretar, pedir y decretar medidas cautelares antes de establecer un proceso. Son las medidas cautelares anticipadas que generalmente se solicitan y se decretan en los procesos cuya finalidad es asegurar los resultados de un futuro proceso. Pero también se pueden decretar durante el procedimiento.
En algún tiempo existía alguna dificultad, los jueces tenían temor de decretar medidas cautelares. Hoy por hoy ese temor no debe existir porque tratándose de medidas cautelares, la doctrina es clara, es consecuente en que, salvo alguna disposición expresa en contrario, que no existe en este código por cierto, las medidas cautelares se deben decretar a solicitud de parte. O sea, aquí rige el principio dispositivo y bajo la responsabilidad de quien solicita la medida cautelar. O sea, el decreto de una medida cautelar, salvo que sea por un error grosero, es una responsabilidad atribuible a quien pide la medida cautelar, no necesariamente a la persona juzgadora. Y fundamentalmente es atribuible la responsabilidad en una medida cautelar a la parte que pide la medida cautelar cuando esa medida cautelar se pide en forma abusiva o se ejecuta, en forma también abusiva. Para decretar medidas cautelares, la doctrina y el Código Procesal Civil establecen una serie de presupuestos que deben cumplirse para que se decrete una medida cautelar. Es necesario que esa medida cautelar tenga relación con la pretensión. No es posible decretar una medida cautelar que no se refiera a lo que está siendo objeto de discusión. Es indispensable para decretar una medida cautelar que haya peligro en la demora, lo que en la doctrina se conoce como periculum in mora. ¿Qué significa el peligro en la demora? Bueno, una posibilidad de que durante la pendencia del proceso se afecte el derecho de la parte actora por la desaparición, por ejemplo, de lo que es objeto del proceso, por la desaparición de la causa o por cualquier otro motivo que tenga como consecuencia que la sentencia sea inejecutable o que no tenga ninguna importancia ejecutarla cuando se dicte. También se reconoce en la doctrina y en la jurisprudencia y en el Código Procesal Civil que para dictar una medida cautelar el tribunal debe analizar lo que se llama el fumus boni iuris, es decir, la apariencia de buen derecho. ¿Qué es la apariencia de buen derecho? Bueno, un análisis que debe hacer el tribunal para determinar que esa pretensión que se está formulando no es absurda, no es carente de fundamento. O sea, que hay alguna probabilidad o hay alguna verosimilitud de la pretensión. Si un tribunal determina que no existe esa apariencia de buen derecho porque ese proceso se interpuso únicamente con la finalidad de afectar a la parte demandada, no debe decretar una medida cautelar. Y otro aspecto que debe tomar en cuenta el tribunal al ordenar una medida cautelar es la proporcionalidad y la razonabilidad de la medida solicitada. Si lo que se pretende es conservar lo que es objeto de litigio, esa medida cautelar debe dirigirse a esa finalidad. Si una medida cautelar excede lo que es objeto de debate, puede ser desproporcionada, puede ser irrazonable y por lo tanto la medida cautelar no se debe decretar. En la jurisprudencia o en la experiencia práctica hay un ejemplo de una medida cautelar ejecutada desproporcionada e irrazonablemente. Por ejemplo, cuando se estaba construyendo el Mall San Pedro, un tribunal ordenó la suspensión de la construcción de todo el edificio
a pesar, a pesar de que el problema que había con la construcción del edificio solo se ubicaba en un sector muy pequeño de la construcción en relación con un vecino que estaba siendo afectado. Es importante que la medida cautelar no afecte a terceros, porque precisan perfectamente un litigante inescrupuloso podría estar pidiendo una medida cautelar con la finalidad única y exclusiva de afectar derechos de terceros. Finalmente, entre los presupuestos, la regla general es que para poder decretar una medida cautelar es necesario que quien solicita la medida cautelar rinda una garantía. Esa garantía no es necesaria, salvo que por ley o por resolución judicial el tribunal exima de esa carga al solicitante. Para evitar el abuso que generalmente se cometía con las medidas cautelares, el Código Procesal Civil, en el artículo 79, párrafo final, establece que las medidas cautelares no se deben decretar cuando se pretenda afectar situaciones de hecho que han sido consentidas por el solicitante durante largo tiempo. Durante mucho tiempo ha venido soportando una situación y de pronto, a pesar de que ha venido consintiendo, se le ocurre al gestionante establecer una medida cautelar. En ese caso, el tribunal debe ponderar la situación para determinar si decreta o no decreta la medida cautelar. Ahora, esa restricción no aplica si a criterio del tribunal se justifica el motivo por el que dichas medidas no se han solicitado antes. Esto tiene una serie de aristas que es posible que el tribunal valore ampliamente para determinar si decreta o no decreta una medida cautelar. Si el tribunal admite una medida cautelar, debe determinar cuál es el contenido de esa medida cautelar. Si lo que decreta un embargo, tendrá que decir que se decreta el embargo y tendrá que indicar cuáles son los bienes que se van a embargar. Dependiendo del tipo de medida cautelar, igualmente, el tribunal debe establecer cuánto durará esa medida cautelar. Y se establece la posibilidad, ¿verdad?, por una cuestión de proporcionalidad y de razonabilidad, que el tribunal puede disponer una medida menos rigurosa que la que la parte pidió si el tribunal lo considera suficiente. En doctrina, y el Código Procesal Civil también lo hace, clasifica las medidas cautelares en típicas o nominadas y en atípicas o innominadas. Se entiende que las medidas cautelares típicas o nominadas son aquellas que el código regula expresamente. En el Código Procesal Civil, del artículo 86 al 91, están reguladas las medidas cautelares típicas, entre las que se encuentra el embargo preventivo, la anotación de la demanda, y son típicas porque están reguladas expresamente. También se regulan en el código las atípicas o innominadas. Una medida cautelar es atípica e innominada porque no está regulada expresamente en el Código Procesal Civil. Se entiende que el artículo 92 regula las medidas cautelares atípicas o innominadas porque dice que además de las medidas cautelares expresamente contempladas por el ordenamiento jurídico, el tribunal puede adoptar todas las que sean necesarias para asegurar la efectividad de la tutela judicial
que pudiera otorgarse en la sentencia. Y en ese mismo artículo 92, y no por ello dejan de ser atípicas o ignominadas, se hace una lista de medidas cautelares que podría decretar un tribunal, como el depósito temporal de ejemplares, como la intervención y el depósito de ingresos, como otras anotaciones registrales y todas las que dice ahí el artículo 92, pero véase que solo las menciona, no las regula expresamente y por eso se constituyen en medidas cautelares atípicas o innominadas. Como les decía, las medidas cautelares típicas o innominadas, que vamos a ver con algún detalle, con el detalle que podamos, son que están reguladas en el Código Procesal Civil, son el embargo preventivo, la anotación de la demanda, la administración e intervención de bienes productivos, la suspensión provisional de acuerdos sociales, condominales y similares, el depósito de bienes muebles o inmuebles, la prohibición de innovar, modificar y contratar, la de cesar una actividad y el aseguramiento de bienes en el proceso sucesorio. Repito, son típicas o nominadas porque están reguladas expresamente en el Código Procesal Civil. Se entiende que son atípicas entonces todas las que sean necesarias para asegurar la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse en sentencia, que está en el artículo 92, y en cuanto a las atípicas, les repito, el código ejemplifica las medidas cautelares atípicas que es posible decretar. ¿Cuáles son los requisitos generales que establece la legislación procesal civil para decretar medidas cautelares? Lógicamente hay que presentar un escrito al tribunal o hacerlo oralmente cuando eso sea posible, y en esa solicitud hay que indicar el nombre y las calidades de las partes, hay que indicar el objeto o el fin del proceso, la medida cautelar que se pide hay que indicarla expresamente, hay que expresarle al tribunal cuál es la causa o motivo, la finalidad y cuál es la justificación para pedir una medida cautelar. Cuando sea necesario hay que presentar prueba y en la solicitud de medida cautelar tiene que tener una estimación actual o aproximada de la demanda o de la futura demanda que se va a presentar. Cuando se solicite la medida cautelar, tenemos que solicitarle al tribunal, podemos hacerle la solicitud que nos exima de la garantía o que en caso de que haya que garantizar, se ofrece un tipo, la parte ofrece un tipo de garantía con justificando el importe de la garantía o haciendo, como repito, la solicitud de que se exima al gestionante de rendir garantía. El Código Procesal Civil tiene, digámosle, dos procedimientos para decretar medidas cautelares. Hay un procedimiento con audiencia oral y hay otro procedimiento que es sin audiencia oral. En el procedimiento con audiencia oral, recibida la solicitud, obviamente con carácter de urgencia porque es una medida cautelar, se convoca a las partes a una audiencia oral. En esa audiencia oral se escucha la parte actora, se escucha la parte demandada, si es necesario se admite y practica la prueba y de una vez el tribunal, aunque tenga que hacer un receso para hacerlo, dictará una resolución estableciendo si procede o no procede la medida cautelar. Pero existe un procedimiento sin audiencia. Este procedimiento sin audiencia es procedente en varios supuestos. Se debe decretar sin audiencia un embargo preventivo. Se debe decretar sin audiencia la anotación
de la demanda. ¿Por qué el embargo preventivo y la anotación de la demanda se deben decretar sin audiencia? Bueno, porque esas medidas cautelares, si se le da audiencia al demandado, probablemente entre el tiempo que transcurre entre el señalamiento para la audiencia oral o entre el tiempo que transcurra desde que se notifica la resolución que le da audiencia a la parte contraria y el momento en que se dicta la resolución que decreta la medida cautelar, el demandado ya ha traspasado los bienes. Por eso no se puede dar audiencia cuando se trata del embargo preventivo y la anotación de la demanda. Pero también se puede decretar una medida cautelar sin audiencia cuando el solicitante lo pida y acredite que existen razones de urgencia o que la audiencia puede comprometer la efectividad de la medida cautelar que se dicte oportunamente. Cuando se decreta la medida cautelar, se debe fijar con precisión la medida o las medidas que se admiten. Hay que indicar en la resolución, el tribunal debe indicar en la resolución la forma, la cuantía y el tiempo en que deberá prestarse la garantía y debe disponer el tribunal todo lo necesario para el efectivo cumplimiento de la medida cautelar que ordene. Por ejemplo, si decreta un embargo preventivo, debe prevenirle a las partes que depositen lo que hay que pagar en el registro público para emitir el mandamiento de anotación del embargo preventivo. Las medidas cautelares se deben ejecutar inmediatamente. Se deben ejecutar inmediatamente aunque la resolución que la decreta tiene revocatoria y apelación. Ningún recurso, dice el Código Procesal Civil, incidente o petición puede detener la ejecución de una medida cautelar. Y tiene que ser así, porque si permitiéramos que la interposición de un recurso implique la suspensión de la ejecución de una medida cautelar, por esa vía le daríamos al litigante inescrupuloso una posibilidad de impedir la ejecución de la medida cautelar, de retrasar la ejecución de la medida cautelar para que el cliente tome las medidas correspondientes para que esa medida cautelar no se pueda hacer efectiva oportunamente. Precisamente una de las características que tienen las medidas cautelares es la posibilidad de ser modificadas. A solicitud de parte, ¿verdad?, salvo que haya una disposición expresa en contrario, el tribunal puede modificar una medida cautelar cuando se justifique a criterio del tribunal. ¿Y cuándo se modifica una medida cautelar? Bueno, cuando su ejecución pueda resultar muy gravosa para la persona o para el demandado, para la persona que es objeto de la ejecución de la medida cautelar. Consecuentemente, con esta posibilidad de modificarlas, se establece que las medidas cautelares pueden ser sustituidas, pueden ser levantadas, salvo que lo impida su naturaleza o exista peligro de que el derecho del accionante se vuelva nugatorio. Quien haga una solicitud de sustitución o de levantamiento de medida cautelar, que en la práctica se le llama incidente de sustitución o levantamiento de medida cautelar, debe rendir una garantía suficiente, debe ofrecerle al tribunal una garantía para tutelar los intereses del beneficiario. Por ejemplo, en el embargo preventivo, cuando se embarga un bien, por ejemplo, que una persona está a punto de vender y la persona necesita liberar ese bien para seguir con su negocio, puede perfectamente sustituir el embargo del bien por un depósito de una suma de dinero
y de esa manera libera el bien para venderlo, para hacer con él el negocio que tenía previsto. Para decidir si se sustituye o se levanta una medida cautelar, el tribunal debe ajustarse a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Vean que esta situación es complicada porque el levantamiento de una medida cautelar puede perfectamente implicar dejar desprotegido al demandante y también puede implicar beneficiar indebidamente al demandado, dejando al demandante sin la garantía que requiere. Las medidas cautelares están supeditadas a la caducidad. Este es un tema de las medidas cautelares que es un poco peligroso. Si se decreta una medida cautelar, por ejemplo, un embargo preventivo, pero ese embargo preventivo no se ejecuta por culpa de la parte solicitante, esa medida cautelar caduca. O sea, si desde a partir del momento en que se notifica la resolución que decreta el embargo preventivo a la parte, comienza a transcurrir el mes. Si durante ese mes la parte no hace lo que tiene que hacer para ejecutar el embargo, la medida cautelar caduca. Caducan las medidas cautelares en el plazo de un mes a partir del decreto, a partir de que el tribunal la ordena, si después de que se ejecutó no se establece la demanda en el plazo de un mes. Voy a explicar esto. Yo planteo una medida cautelar antes de plantear la demanda. Hay que tener claro que tengo un mes para plantear la demanda después de que ejecuté la medida cautelar. Si es un embargo que se anota en el registro público, por ejemplo, el plazo del mes comienza a correr a partir de la anotación del embargo en el registro público. Si transcurren 3 meses de inactividad del proceso, o sea, hay un proceso, está planteada una demanda, el demandado pudo haber contestado, y transcurren 3 meses de inactividad del proceso por culpa de quien solicitó la medida cautelar, la medida cautelar caduca. Solamente no caduca una medida cautelar cuando, caduca, las medidas cautelares caducan cuando no proceda la caducidad del proceso. O sea, lo que se llamaba deserción. Si hay un proceso en trámite, se decreta una medida cautelar, en ese proceso no cabe la caducidad, lo que antes se llamaba deserción, pero la medida cautelar se mantiene durante 3 meses afectando al demandado, por ejemplo, yo puedo solicitarle al tribunal que en virtud de la inactividad de la parte que pidió la medida cautelar y por el transcurso de los 3 meses se decrete la caducidad de la medida cautelar. ¿Qué implica que se decrete la caducidad de la medida cautelar? Implica que se levanta inmediatamente la medida cautelar y en ese caso no es posible volver a reiterarlas. Una medida cautelar, como lo dice el Código Procesal Civil, no puede reiterarse cuando ha sido rechazada, cuando ha sido levantada o cuando se declare caduca. Solo es posible reiterarlas a pesar de que hayan sido rechazadas, levantadas o declaradas caduca cuando se aleguen motivos diferentes sustentados en hechos nuevos
o distintos que justifiquen la petición y el decreto de una medida cautelar. Precisamente por la responsabilidad que se le atribuye al solicitante de una medida cautelar, es posible condenar al solicitante de una medida cautelar al pago de daños y perjuicios y costas cuando esa medida cautelar se declare caduca, cuando se ordene la cancelación de la medida cautelar porque después se determina que era improcedente, cuando el solicitante la haya pedido y ejecutado en forma abusiva, cuando la demanda sea declarada inadmisible, sea declarada improponible o desestimada en sentencia. Ya veremos oportunamente el tema de la demanda improponible, que es un tema interesante que algo vimos en Procesal Civil 1, pero que tenemos que retomarlo ahora en Procesal Civil 2. También se puede condenar al solicitante al pago de costas, daños y perjuicios cuando el proceso finalice por una forma extraordinaria de terminar el proceso, como por ejemplo la renuncia, el desistimiento o cuando el proceso como tal haya sido declarado caduco por el transcurso de los 6 meses de abandono que establece el Código Procesal Civil. En cuanto a recursos, ya que vimos medios de impugnación la clase pasada, hay que tener claro que tratándose de medidas cautelares, todos los autos tienen revocatoria. Tratándose de medidas cautelares, tiene apelación la resolución que conceda o deniega la medida cautelar, la resolución que modifique o deniegue la medida cautelar, la que sustituya o deniegue la sustitución de una medida cautelar y la que la levanta o deniega el levantamiento de una medida cautelar. En esto el Código Procesal Civil de 2018 fue muy amplio. Con el Código de 1990 solo tenía apelación la resolución que denegaba la solicitud de cancelación de la medida cautelar, pero este código fue muy abierto en el tema y prácticamente le concede apelación a cualquier resolución que se dicte cuando se trata de medidas cautelares. Podríamos decir que el código de 2018 tiene una serie de novedades, ¿verdad?, en relación con el código de 1990. El tema de las medidas cautelares se regula con más detalle. Se elimina la confusión que tenía el código de 1990 entre medidas cautelares y pruebas anticipadas. Se introducen como típicas nuevas medidas cautelares, que la vamos a ver ahora rápidamente. Introduce los conceptos de proporcionalidad y razonabilidad para resolver. Se hace referencia expresa a la imposibilidad de reiterarlas. Esto se hizo porque en otro tiempo era discutible si era posible o no reiterarlas. Ahora el código regula ese tema expresamente. Se establece con detalle los supuestos en que procede la condena al pago de costas, daños y perjuicios en contra del solicitante y se introduce la posibilidad de ejecutarlas a pesar de los recursos. Vistas estas consideraciones generales sobre las medidas cautelares, vamos a ver con algún detalle mínimo cada una de las medidas cautelares
típicas que se regulan en el Código Procesal Civil. Se regula el embargo preventivo en el artículo 86. El embargo preventivo, dice el Código, se regula para impedir que el deudor, mediante el ocultamiento o la distracción de bienes, pueda eludir una eventual responsabilidad patrimonial, y el acreedor, en ese caso, puede pedir que se decrete el embargo preventivo. El embargo preventivo tiene como característica que solamente se va a decretar si quien pide el embargo preventivo deposita un monto en dinero correspondiente al 25% de la suma por la cual pide el embargo. Ese depósito de dinero no es necesario cuando la demanda se funda en un título ejecutivo. Se entiende que un documento es título ejecutivo, como lo vamos a ver más adelante, cuando la ley expresamente le da la condición de título ejecutivo. Y como ejemplo, para poner ejemplos, títulos ejecutivos son la letra de cambio, el cheque y el pagaré. Solo cuando se tenga un título ejecutivo no es necesario rendir la garantía, y en todo otro supuesto en que pidamos un embargo preventivo tenemos que hacer un depósito. Ese embargo preventivo puede reducirse cuando exceda el monto reclamado y puede levantarse si la persona embargada deposita el monto por el cual se decretó el embargo preventivo. Es importante tener claro que no todos, eso lo vamos a ver cuando veamos ejecución de sentencia, no todos los bienes son embargables. El 984 del Código Procesal Civil excluye expresamente la posibilidad de embargar determinados bienes, y en leyes especiales, como por ejemplo en el Código de Familia, se establece la imposibilidad de embargar bienes que estén sujetos a patrimonio familiar. El embargo preventivo, en este caso, tiene como finalidad garantizar la ejecución de la sentencia que se dicte oportunamente. ¿Y cuál es la finalidad del embargo preventivo? Es asegurar que determinados bienes van a servir para ser rematados posteriormente para hacer pago de la condena que se le imponga al deudor o demandado. La otra medida cautelar que se regula en el Código Procesal Civil es la anotación de la demanda. Embargo preventivo es una cosa, anotación de la demanda es otra cosa. Ciertamente el embargo preventivo se puede anotar, pero el embargo preventivo tiene una naturaleza diferente a la anotación de la demanda. La anotación de la demanda tiene como finalidad que quien pretenda algún derecho en relación con un bien sepa que en relación con ese bien hay un proceso en trámite que podría perfectamente enervar, desaparecer cualquier derecho que pretenda un tercero en relación con ese bien. Vean que el embargo preventivo es para rematar un bien. La anotación de la demanda es una advertencia con efectos para quien tenga interés en un bien concreto, para que sepa que ese bien, que sobre ese bien hay un proceso en trámite. Por ejemplo, yo voy a comprar una finca y cuando se hace el estudio de registro verifico que hay una anotación de demanda
si yo compro con anotación de la demanda, probablemente cuando en algún momento va a llegar quien ganó en el proceso que está anotado a decirme, señor, mire, salga de aquí porque usted compró una finca sabiendo que esa finca estábamos discutiéndola porque hay una anotación de la demanda y ahora un juez dijo en una sentencia que yo soy el único y exclusivo propietario de ese bien. Dice el Código Procesal Civil que procede la anotación de la demanda en bienes inscritos en registros públicos o privados que afecten a terceros. La anotación de la demanda se decreta sin rendir garantía, pero solo se puede anotar una demanda cuando se pida la constitución, modificación o extinción de un derecho real o personal con efectos reales. Dice el código que los tribunales efectuarán la anotación o librarán mandamiento a la oficina o a la entidad respectiva, indicando los datos que sean necesarios para identificar a las partes y al bien y las citas de inscripción del bien, y anotado el mandamiento de anotación de demanda, cualquier acto relativo a los bienes se debe entender verificado sin perjuicio del derecho del anotante. O sea, cualquier transacción que se haga en relación con ese bien no va a afectar al anotante de la demanda si ese anotante de la demanda logra una sentencia a su favor. La otra medida cautelar típica que se regula en el Código Procesal Civil es la administración e intervención de bienes productivos. Dice el código que se puede disponer la administración o intervención de bienes productivos, o sea, bienes en producción, como un beneficio de café, ¿verdad?, cuando se pretenda su entrega a título de dueño, usufructuario o cualquier otro que comporte interés legítimo en mantener o mejorar la productividad, o cuando la garantía de ésta sea de primordial interés para la efectividad de la condena que pudiera recaer. ¿Qué significa esto? Bueno, que si yo voy a establecer una demanda en relación con una empresa que está en producción, es probable que si el demandado sabe que en algún momento va a tener que entregar la empresa, probablemente el demandado comienza a trabajar menos, a afectar a la empresa, para que cuando me la entreguen a mí sea una empresa que no tenga ningún valor. Bueno, en ese caso, yo como interesado en recibir una empresa que esté produciendo al máximo, puedo pedirle al tribunal y decirle, señores del tribunal, solicito que se disponga la administración o intervención de bienes productivos para que cuando yo reciba la empresa no sea una empresa en quiebra. La resolución que dispone la intervención judicial tiene que establecer el plazo por el cual se va a ejecutar la intervención. Ese plazo puede ser prorrogado y se nombra un interventor o un administrador que se limitará a lo estrictamente indispensable para asegurar el derecho que se pretende en la demanda. El tribunal debe fijar una retribución mensual del interventor o administrador, y esa retribución mensual la tiene que pagar quien solicite la medida cautelar, o si median circunstancias que así lo determinen, esa retribución del interventor lo puede pagar la misma empresa. Se establecen en el código las atribuciones, las facultades que tiene el interventor o administrador. No vamos a entrar en detalle porque ahí están en el código, y que el mismo código lo dice, que esa administración va a cesar, va a terminar cuando se cumpla el fin que se persigue con la administración e intervención de bienes productivos.
También se regula en el Código Procesal Civil la suspensión provisional de acuerdos sociales, condominales y similares. Todos sabemos que en relación con las sociedades, con los condominios y con todas estas personas jurídicas integradas por muchas personas, se dan en algún caso acuerdos que afectan a unos socios en detrimento de los otros. Bueno, precisamente cuando se presenta una demanda para anular, por ejemplo, un acuerdo societario, se puede pedir como medida cautelar que se suspenda la ejecución de esos acuerdos sociales o condominales que se dieron en perjuicio de unos condóminos o socios en relación con los otros. Cuando se trata de sociedades comerciales, esta suspensión de acuerdos sociales no lo puede pedir cualquiera. Para pedirla, el solicitante debe demostrar que representa al menos el 10% del capital de la sociedad. También se puede decretar como medida cautelar típica el depósito de bienes muebles o inmuebles. Esto es muy normal, ¿verdad? Que cuando hay discusión sobre algún bien, un mueble o algo, un inmueble, ese bien mueble o inmueble se puede dar en depósito a una persona, se puede entregar al mismo demandado o el tribunal puede designar a un depositario, una persona que no es parte del proceso y fija los honorarios y ordena el inventario de bienes si es posible. Otra medida cautelar que se regula en el Código Procesal Civil es la prohibición de innovar, modificar, contratar o cesar una actividad. Dice el código que cuando un bien o derecho pueda sufrir menoscabo o deterioro por causa de modificación o alteración en el curso del proceso, se puede ordenar la prohibición de innovar, o sea, de cambiar cosas, de modificar o contratar, así como cesar una actividad o abstenerse temporalmente de llevar a cabo una conducta o prestación. Estas prohibiciones se dispondrán siempre que la cautela no pudiera obtenerse por medio de otra medida cautelar expresamente prevista. Esas son, a grandes rasgos, las medidas cautelares típicas que regula el Código Procesal Civil y es importante tener en consideración que existen las atípicas, que le podemos solicitar al tribunal que decrete una medida cautelar atípica, una medida que no está expresamente ni mencionada en el Código Procesal Civil, atendiendo a las circunstancias. Por ejemplo, la medida cautelar de abrir el paso para que un productor saque su cosecha, porque un vecino cerró el paso. Bueno, esa es una medida cautelar atípica. El código no regula el procedimiento para decretarla y en ese caso se deja al tribunal la facultad de decretarla si las circunstancias lo ameritan. Esto es lo que podemos hablar sobre medidas cautelares. Cualquier duda que tengamos la podemos ver la próxima clase. Y aquí queda agotado el tema. Muchas gracias.